Bien, amados, vamos a entrar a la palabra de Dios. Le hemos puesto por título a este mensaje: Angustiados, pero no derrotados. ¿Cómo se llama el mensaje? Angustiados, pero no derrotados. Yo creo que todos de alguna manera hemos vivido tiempos de angustia, tiempos de presión. Y bueno, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 8, dice unas palabras muy interesantes. Dice que estamos atribulados en todos. Él reconocía su problemática. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo no escribe estas palabras desde la comodidad, sino recordemos que lo hace desde la experiencia del dolor, desde la presión, desde la persecución, desde la prisión. Y este pasaje, amado, nos enseña una verdad poderosa, y es que el creyente puede atravesar la angustia sin quedar vencido. La angustia puede llegar a tocar nuestra vida de muchas formas, pero recordemos que la angustia no define nuestro destino. En Cristo la prueba no nos derrota, sino más bien nos fortalece. Pablo reconoce la presión en todo, dice en todo, porque estamos atribulados en todo, nos dice. Miremos que no minimiza Pablo la realidad del sufrimiento. Él no dice, no, tranquilo, es poquito. No minimiza la realidad del sufrimiento. Sin embargo, afirma que no está derrotado porque hay quien lo sostiene en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, y ese quien es Dios. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La angustia, amados, puede presionarnos, puede apretarnos el corazón, pero no puede aplastar a todo aquel que tiene su esperanza puesta en el Señor, a todo aquel que confía en ese Dios poderoso. Cuando las fuerzas humanas se agotan, entonces el poder de Dios, decía Pablo, se perfecciona. Es cuando sale a flote, es cuando te saca adelante. Así que no sé cómo te sientas hoy, no sé en qué condición vengas hoy, si tengas una presión en tu hogar o tengas una presión en tu salud o en tu economía o en tu llamado, pero déjame decirte que Dios nunca ha perdido el control de las cosas, que Dios sigue estando por encima de toda situación y que lo que te oprime hoy no te destruirá si aprendes a poner tu confianza en Dios. Vamos a ir a un salmo muy interesante que nos va a servir mucho para hablar de la angustia, que nos va a hacer sentir que esto es algo que lo han sentido mucha gente. Salmo 42. En el Salmo 42, bueno, antes tengo que decir que los salmos se dividen en 5 libros. Este es el segundo libro, empieza en el Salmo 42. Y bueno, este libro es interesante porque cambia de manera importante un término utilizado ahí, y empieza a hablar de Elohim. Elohim para referirse a Dios, hablando de una manera particular de un Dios que se siente un tanto cuanto lejano y en medio de la crisis, y que nos lleva a buscarlo desesperadamente. Queremos la ayuda de ese Dios. El Salmo 42 es atribuido a los hijos de Coré, una familia encargada del ministerio musical y del servicio en el templo. Y bueno, amados, esto es clave porque si lo podemos ver, no estamos hablando de creyentes comunes y corrientes, estamos hablando de gente que se dedicaba al ministerio de la alabanza, a la administración a Dios, de una manera íntima, lo que era la adoración congregacional. Muchos historiadores coinciden en que el Salmo fue escrito durante un tiempo difícil, un tiempo de exilio, un tiempo de desplazamiento de masas. Posiblemente fue cuando esos salmistas fueron separados de Jerusalén, fueron llevados en cautividad, y bueno, esta separación entonces explica
el profundo dolor espiritual que sentían cuando se escribió este Salmo 42. El Salmo menciona 3 ríos, menciona el Jordán, bueno, 3 lugares, el Jordán, el Hermón y el monte Mizar. Dice en el verso 6 del Salmo 42, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Vea que está hablando de su condición de angustia, de su condición de tristeza, de dolor. Mi alma está abatida en mí. Y luego dice, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. O sea, ya no está en Jerusalén, ahora anda lejos. Me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas y desde el monte Mizar. Entonces, este Salmo habla de 3 lugares, 3 regiones al norte de Israel, lejos de Jerusalén. Y esto entonces nos habla de que el autor se siente fuera del centro de culto que era Jerusalén, se siente lejos del lugar donde acostumbraban ir a adorar a Dios. Y esta distancia geográfica, amados, produce en estos autores una crisis espiritual y emocional, al punto tal que se sentían con el alma seca, con el alma oprimida. Y si usted mira desde el verso 1 del Salmo 42, el verso dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces se está reconociendo que está lejos del sitio de la adoración, que está lejos del sitio donde acostumbraban buscar a Dios, que fueron movidos bajo cautividad, que están bajo presión y que siente una ansiedad, una agonía porque se siente lejos de la adoración de Dios. El contexto también incluye lo que están viviendo, no solamente lejos, sintiéndose secos, sino también sintiéndose bajo la opresión, bajo la burla, bajo la oposición, bajo el ataque. Y entonces vemos cómo los enemigos preguntan, ¿y dónde quedó tu Dios? ¿No me hablabas de un Dios todopoderoso? Mira en qué situación estás. Mira la crisis que estás viviendo. A ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y esta burla no solo hiere emocionalmente, sino que desafía la fe del creyente en medio del sufrimiento. ¿Y cuántas veces no habrá gente que te ha querido lastimar? A ver, tú que eres muy incrédulo, tú que eres muy creyente, tú que eres muy religioso, tú que dices de Dios, tú que la Biblia la traes para todos lados. A ver, muéstrame tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Pues no, que tu Dios es capaz de todo. Y entonces empiezas a sentir un ataque. Bien, este salmista que está escribiendo este Salmo 42 tenía, por decirlo así, una doble batalla. Primeramente una batalla hacia afuera, ¿sí? por la burla, por el ataque, por la oposición, por la persecución que estaba viviendo, por mucha gente que le decía, ¿y dónde está tu Dios? Pero también por dentro también tenía una lucha, un conflicto de desaliento, un conflicto de confusión. ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué Dios permite que sigamos en cautividad? ¿Por qué Dios no hace algo y nos saca de este oprobio? Entonces tenía una lucha dentro de su alma. Entonces tenía un doble conflicto. Por eso, si usted lo revisa bien, este salmo tiene al final de cuentas un tono de un diálogo interno. El salmista está tratando de darse ánimo. Y entonces habla como si se hablara a sí mismo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Está hablando hacia sí mismo ya. Ya no está hablando con nadie más, ni siquiera con Dios. Está hablando consigo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te dejas? ¿Sí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Y esto revela entonces una fe madura que lucha, pero que no se rinde. El contexto histórico y situacional del Salmo 42 nos muestra que la fe verdadera también atraviesa por pruebas difíciles, por tiempos de sequías, por tiempos de desierto, por tiempos de preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Hasta cuándo esto? ¿Por qué así? Pero también por tiempos de sequías. Dios, no te oigo. Dios, no te veo. Dios, ¿dónde estás?
¿Por qué tengo que seguir aguantando estas cosas? Y este salmo entonces no nace desde la victoria, sino desde la ausencia aparente de Dios. Sin embargo, desde ese lugar de dolor surge una esperanza firme. Dios sigue siendo la salvación y la fuente de vida, aun cuando el creyente esté lejos del templo, bajo presión y con el alma abatida. Podemos entonces ver el diálogo honesto de un alma abatida. El salmista no esconde su tristeza, más bien le pone nombre. La nombra delante de Dios, le habla por abatimiento. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Amado, la Biblia valida este lamento sincero. La fe madura comienza, en primer lugar, cuando somos honestos con nosotros mismos, con nuestro estado interior, sin máscaras espirituales. ¿Y cuántas veces te pregunta alguien, ¿y cómo estás? Bendecido. ¿Y todo? Todo bien, todo maravilloso. ¿Y la familia? Fantástica. Y tú dices, híjole, el que te conozca, el que no te conozca, que te lo crea, ¿verdad? Tú sabes bien que estás pasando por tiempos de tribulación, por tiempos difíciles, por tiempos de sacudimiento, pero somos muy dados de pronto a maquillar, a esconder el dolor y la aflicción. Y ahí vemos al salmista, ¿no? Como él mismo dice, ¿por qué te abates? Muestra un autoexamen guiado por la fe. No es una autocompasión, es discernimiento espiritual que confronta pensamientos que hunden el ánimo. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás pasando por esto? Recordemos que el salmo entonces no es un salmo que se pudiera decir se hizo en Jerusalén. No, se hizo en el exilio. Se hizo en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, lejos del lugar del culto, lejos de donde se sentía la presencia de Dios. Así es que, amados, para poder resolver este problema tenemos que ir siempre a la raíz. ¿Cuál es la razón por la que estamos pasando por esto? ¿Es una pérdida? ¿Es una culpa? ¿Es un pecado? ¿Cuál es la razón por la que estamos pasando por esta angustia? Y eso, cuando le ponemos nombre, cuando nos sinceramos, cuando aceptamos lo que estamos viviendo, eso abre puertas primeramente a la sanidad. No hay sanidad si no hay reconocimiento de lo que estamos viviendo. Bien, podemos recordar a Elías, Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, vea la aflicción de ese hombre, vea la angustia de ese hombre, vea la desesperación de ese hombre, vea el estado emocional de ese hombre, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías reconoce su estado depresivo, reconoce su agotamiento, y esto tiene que ser necesario antes de ser restaurado. Mientras él no acepte cómo está, pues cómo ayudarlo. Mientras usted no acepte que está enfermo, pues cómo darle una receta médica. ¿Para qué? Si usted se siente bien. Miremos ahora la esperanza como un acto voluntario. La esperanza como un acto voluntario. Salmo 130, verso 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. En ese salmo se nos habla 4 veces del espera, 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 espera. Espera en Dios no es pasividad, no es un siéntate a ver a qué horas cambian las cosas, no. Es una elección firme. Usted está en medio de la tormenta y usted decide esperar confiando en Dios. La esperanza bíblica se apoya no en que las cosas van a cambiar, sino en que Dios es fiel para hacer cambiar las cosas. No en las circunstancias cambiantes, sino en un Dios que permanece firme. La esperanza bíblica, amados, no es un sentimiento automático, sino una decisión consciente del corazón. En el Salmo 42, volvemos a regresar al Salmo 42, en el verso 5, el salmista se ordena a sí mismo. Espera en Dios. Él mismo toma la decisión, espera en Dios. Y esto revela
que aun cuando el alma está abatida, la fe elige confiar por encima de las emociones y sentimientos, por encima de lo que estoy sintiendo, por encima de que no veo claro, de que no veo cambios, de que no veo mejoras. La fe decide, voy a esperar en Dios. La esperanza entonces nace cuando el creyente somete su pensamiento a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Amados, la esperanza voluntaria, vuelvo a repetir, no es un coco wash, no es un autoengaño. La esperanza voluntaria no niega la situación, no niega la realidad, pero se ancla en el carácter fiel del Señor y al hacerlo abre camino para la restauración y la alabanza. Un buen ejemplo lo podemos encontrar en el ladrón de la cruz, en el buen ladrón. Había dos ladrones, uno bueno y uno malo, recordará. En la cruz este hombre mostró una esperanza inmediata de salvación al pedirle a Jesús que cuando llegara al reino de los cielos se acordara de él, recibiendo así la promesa instantánea: esta noche estarás conmigo en el paraíso. El salmista entonces espera en medio del silencio, no ve claro, no ve movimiento, no ve a Dios proceder, no ve nada. Él está creyendo en Dios y espera en el silencio. Dice Romanos capítulo 4, verso 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham esperó creyendo. La fe persevera aun cuando los sentidos no nos hablen en claro. La fe persevera aun cuando los sentimientos no confirman la promesa. La memoria espiritual es algo importante, amados. La memoria espiritual. Tenemos que generar una memoria espiritual. Porque la memoria espiritual es la que alimenta, es la que fortalece tu esperanza. Salmo 77, 11. Me acordaré, dice el salmista, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Pensemos en David. Cómo David, antes de enfrentar a Goliat, recordó, hizo memoria espiritual. ¿Cuántas veces Dios no me libró de los osos y de los leones y de los lobos y me llevó a la victoria para quitarles el cordero que se llevaban de la majada? ¿Cuántas veces Dios no me ayudó? Así es que si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer otra vez con este incircunciso. La angustia, amados, entonces es parte de la experiencia humana. ¿Quién no ha sentido alguna vez angustia? Es parte de nosotros. La palabra no niega la realidad del dolor. Jesús mismo dijo, en el mundo vas a tener angustias, aflicciones. Lo dio por hecho. Así es que, ¿cuántas cosas pueden llevarte a ese estado de angustia? Una enfermedad, un problema financiero, un problema familiar, una pérdida, una incertidumbre. David clamó desde lo profundo de su alma en el Salmo 143. Oye, oh Jehová, mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Y aquí empieza a hablar de su angustia. Aquí empieza ya él a identificar el problema. Tenía un enemigo poderoso. ¿Quién era? Saúl. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Y ahí encontramos un David angustiado, buscando a Dios, clamando por ayuda. ¿Y qué podemos decir de Job? Job también no escondió su quebranto. Job no usó máscaras. ¿Cómo está Job? Bendecido. No, ¿cuál bendecido? Perdió todos sus hijos, perdió su economía, su mujer enloqueció, su salud se perdió. Él aceptó su situación.
Amados, Dios permite la angustia no para destruirnos. Dios permite la angustia no para destruirnos, sino para revelarnos cuánto dependemos de Él. Cuánto necesitamos de esa comunión diaria con Él. Reconocer la angustia entonces no es falta de fe. Es el primer paso para que tú seas restaurado en algo. La angustia surge ante la fragilidad de la vida. Somos frágiles. Somos frágiles. Hoy estamos, mañana quién sabe. La angustia surge ante la fragilidad de la vida. La Biblia no esconde que el ser humano es frágil y vulnerable. David expresó su angustia cuando huía y se sentía perseguido. Y Job también experimentó una profunda angustia al perder familia, salud y bienes. Esto nos enseña, amados, que sentir angustia no es falta de fe, sino señal de humanidad. No, es que a ti lo que te falta es fe. No, ¿cuál fe? Estoy dolido, me está doliendo, me está llegando. La presión, la incertidumbre y el dolor revelan nuestros límites. ¿Y cómo olvidarnos de Elías, quien después de una gran victoria cayó en desaliento, deseando morirse? Amado, la angustia aparece en momentos de crisis y transición. También en esos momentos, cuando vas a cambiar algo. Muchos personajes bíblicos enfrentaron angustia en tiempos decisivos. Y podemos decir, ¿cómo se habrá sentido Abraham cuando oyó una voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré? Sal de tu comodidad, sal de la protección familiar, sal de la bienaventuranza de toda la familia, porque él pertenece a una familia pudiente. Pudiéramos decir que tenía la vida resuelta. Y sin embargo Dios lo saca. ¿A dónde? A no sé. ¿A qué? Tampoco sé. ¿A qué tanto tiempo? No tengo idea. ¿Y qué vas a encontrar? Sabrá solo Dios. Y yo creo que sí debe haberse angustiado un poco. Sin embargo, él tuvo fe para creer y caminó. ¿Y qué decir de Israel? Se angustió frente al desierto. Saber que venía Faraón detrás, que venía con todo el ejército y que venía a acabar con ellos, que venía furioso porque su primogénito había muerto. Él también sintió angustia. Israel sintió angustia. Amado, la angustia suele acompañar a cambios y decisiones importantes. ¿Y qué será de mí? ¿Y ahora que voy a dejar esto? ¿Y ahora que me voy a cambiar de ciudad? ¿Y ahora que voy a cambiar de trabajo? ¿Y ahora que voy a cambiar de ministerio? ¿Y ahora que...? La angustia viene acompañada de muchos cambios. No siempre es señal de retroceso. A veces precede a nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Podemos encontrarnos a Esther, la reina Esther. Ella enfrentó angustias ante la presencia del rey. La reina Esther se angustió profundamente al presentarse ante el rey Asuero sin ser llamada. ¿Por qué? Porque estaba la idea o la orden de que nadie podía acercarse al rey sin invitación previa, ni incluso la esposa. Y que si el rey no extendía el báculo, ahí mismo sería ejecutada por los guardias de seguridad. A ese nivel llegaba el blindaje de un rey. Nadie podía acercarse al rey sin que él lo llamara. Sin embargo, tras 3 días de ayuno, ella venció esa angustia y fue delante del rey. ¿Para qué? Para interceder por su pueblo, porque había una maquinación en contra del pueblo judío. La angustia puede convertirse en un puente hacia Dios, amados, si lo queremos ver por el lado positivo. La pregunta es, ¿qué haces con tu angustia? La angustia bien encausada nos lleva a buscar y a clamar al Señor. Y tenemos que ver que entonces muchos de los salmos que hablan de esa angustia, de ese dolor, de esa necesidad, nacieron ahí, en ese momento de suma aflicción del alma. ¿Y cuántas veces no te has dado cuenta que tus mejores oraciones salieron de tus momentos más críticos, de tus momentos de más presión, de más dolor? A lo mejor fueron oraciones cortas, pero fueron profundas. ¿Cuántas veces no hemos llegado a ese punto de doblarnos en medio de la ansiedad y de la angustia y sacar una oración nada prefabricada, sino desde el corazón? Así es que la oración sincera suele brotar cuando ya no tenemos fuerzas, cuando ya no vemos claro, cuando sentimos que todo se pierde.
Amados, la angustia puede romper la autosuficiencia y abrir el corazón para Dios. Cuando dices, ya no puedo más, es cuando Dios dice, bástate mi gracia. Y podemos recordar a un Jesús en el Getsemaní, donde vivió esa experiencia humana. Él también se angustió. Y dice la palabra que se angustió tanto que sus capilares se rompían y que en lugar de sudar líquido, sudaba sangre, como gotas de sangre, de la presión que estaba recibiendo al saber que tenía que ir a la cruz por nuestros pecados. Amados, en Dios la angustia no es el final, sino el inicio de la restauración y esperanza. Dice la palabra que Dios se acerca al corazón angustiado. Dios no se aleja, Dios se acerca. Dios no se aleja cuando sufrimos. Más bien, como un buen padre, Él se acerca. La Escritura afirma que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. En la angustia, entonces, Dios escucha el clamor sincero y responde a su presencia. Responde con su presencia. Elías, agotado y deprimido, no recibió primero una corrección, sino alimento y descanso. Vea cuán amoroso es Dios, que antes de corregirlo, antes de exhortarlo, lo primero que hizo fue dejarlo que descansara y que comiera. Y así actúa nuestro Padre. Primero sana el corazón antes de darnos la dirección. Y bueno, otro ejemplo clásico es el hijo pródigo. El hijo pródigo había pecado, el hijo pródigo se había rebelado a su padre, el hijo pródigo había fracasado y había malgastado el dinero de su padre. Y levantándose vino a su padre, Lucas 15:20. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. No lo regañó, no lo sermoneó, no lo exhortó, no lo corrigió, no. Corrió y lo abrazó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice aquí, pero el padre, y ese pero habla de una diferencia. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vean cómo primero lo sanó, primero lo restauró antes de empezarlo a exhortar. Amados, Dios no se aleja del quebrantado. Dios se acerca con compasión. Dios conoce nuestra situación, sabe lo frágiles que somos, David experimentó esa cercanía en medio de su aflicción y temor. No fue rechazado por su llanto, sino consolado por la gracia divina. Y es que Dios no exige fortaleza para acercarnos. Él responde a la debilidad. ¿Y cuántas veces como padre le dijimos al hijo, sea fuerte, no llore? Y lo exhortamos más que abrazarlo y consolarlo. Fuimos a la corrección, fuimos a enderezarlo, fuimos a empujarlo. Y podemos encontrar un ejemplo bíblico aquí, y es el ejemplo de Agar. Angustiada en el desierto, Dios la visita, Dios la encuentra. Génesis 17:7. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y usted piensa en los árabes. ¿Cuántos árabes salieron de esta mujer? La cercanía de Dios, amados, transforma la angustia en un consuelo profundo. Dios escucha entonces el clamor que nace de la angustia. La angustia suele producir oraciones sinceras, sin máscaras. Dios presta oído al clamor que brota desde lo más profundo del alma. Y podemos recordar aquí Génesis capítulo 3, verso 7. El diálogo que tiene Dios con Moisés en la zarza.
Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios dice, yo ya vi lo que están sufriendo, yo ya me di cuenta de qué angustiados están y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿Qué vemos aquí entonces? Que el pueblo de Israel clamó en su angustia y Dios le oyó. El clamor no fue elocuente, no fue algo así muy elegante o muy elaborado, pero sí fue genuino, fue desesperado, lleno de necesidad. Amados, Dios responde no solo con palabras, Dios decide intervenir. Y podemos recordar a alguien más que en la angustia clamó a Dios y Dios le contestó con acción, y es Ana. En 1 Samuel capítulo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Estaba angustiada la mujer. Su enemiga la fastidiaba, la humillaba, la ridiculizaba. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y que vemos aquí una mujer que derramó su alma delante de Dios y que fue escuchada y atendida. Amados, el clamor angustiado atrae la atención misericordiosa de Dios. Dios escucha a corazones genuinos que no esconden su dolor, que no esconden su necesidad, que no maquillan su situación, sino que abren su corazón delante de Dios. Dios restaura y levanta al abatido. Dios actúa. La cercanía de Dios no solo consuela, también restaura. Él toma el corazón angustiado y lo fortalece con una nueva esperanza. Recordemos entonces que la angustia no define el final cuando Dios interviene. Dios convierte entonces el lamento en testimonio de su fidelidad. Y podemos encontrar una vez más la historia de Job. Job fue restaurado después de una profunda aflicción, de una profunda angustia por haber perdido todo. En Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, quitó Jehová la angustia de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, se aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Esto nos muestra entonces que Dios no abandona al que sufre. La angustia entonces no se elimina ignorándola. ¿Y cómo estás? Bien, no pasa nada. Esto ya pasará. No. La angustia no se elimina ignorándola, sino llevándola a Dios en oración. Trayéndola a Dios en oración. Decirle, esto me está angustiando y no puedo con esto, porque si pudiera, ¿desde cuándo lo hubiera acabado? Nadie vive una angustia porque sí. Si la vives es porque no la has podido quitar. Pablo enseña que cuando presentamos nuestras cargas al Señor, su paz guarda nuestro corazón y pensamientos. Pablo entonces exhorta a no vivir dominados por la ansiedad, sino acudir a Dios. Presentar las cargas implica entonces reconocer, en primer lugar, que tenemos un problema. Y en segundo lugar, que no podemos solos, que lo necesitamos. Aceptamos nuestra condición. La oración y la súplica entonces son un traslado voluntario. Oiga lo que estoy diciendo. La oración y la súplica son un traslado voluntario del peso del alma. Señor, aquí te paso mi carga. Tú dijiste que la tuya era ligera, tú dijiste que te podía dar la mía, pues aquí te la dejo. Tengo fe para decir, yo ya no voy a tomar más esto. Ya no lo quiero, no puedo con esto. Tú sí, yo no. Así que no es negar los problemas,
sino más bien llevarlos al lugar correcto, llevarlos a las manos de Dios. Amado, la fe se activa cuando soltamos el control y confiamos en Dios. Y podemos recordar la historia de Ezequías. Ezequías presentó una amenaza delante del Señor en oración. Vea el traslado que hizo Ezequías. El rey Ezequías enfrentó una grave amenaza de invasión por parte de Sennacherib de Asiria. Sennacherib había conquistado ya otras ciudades más fortificadas. Había sitiado entonces a Israel y esa era su carta de presentación. Ezequías le manda a decir: mira lo que hice con los demás. Mira cómo todos han ido cayendo delante de mí. ¿Tú crees que tú te vas a salvar? ¿Tú crees que la vas a librar? ¿Tú crees? No, no la vas a librar. Ríndete a mí. Así que Sennacherib, rey de Asiria, envió a Rabsacés para intimidar a Ezequías y al pueblo de Jerusalén, pidiendo la rendición y desafiando la capacidad de Dios para salvarlos. Ni tu Dios te va a salvar, les decía. Ni tu Dios te va a salvar. Cuando el rey recibió la carta amenazante del enemigo, no reaccionó con miedo. Ezequías llevó el problema a la presencia de Dios, no al pánico. Llevó el problema a la presencia de Dios. Ezequías reconoció: tengo un problema, el enemigo es poderoso, tiene evidencias de que puede hacerme daño, pero yo tengo un Dios más grande que él. Así que en oración Ezequías recordó quién es su Dios, y a veces se nos olvida quién es nuestro Dios y de quién dependemos. Segunda de Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú, ¿solo quién? Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. La oración de Ezequías no se centró en el problema. Él exaltó a Dios como Señor de los reinos y creador de todo. Recordar es la memoria espiritual que hace rato le mencioné. Recordar la grandeza de Dios disminuye el tamaño del problema. Cuando nada más vemos el problema, pues lo vemos muy grande, tan grande que no lo hemos podido resolver. Y entonces nos sentimos chiquitos ante el problema, nos sentimos frágiles ante el problema. Pero cuando en lugar de ver el problema vemos al Dios Todopoderoso, que es más grande que el problema, entonces vemos que el problema es más chiquito que Dios. La fe se fortalece cuando el enfoque cambia del enemigo y la amenaza al Dios Todopoderoso que tenemos. Ezequías entonces confesó que solo Dios podría librarlos. Y Dios respondió. Dios respondió con victoria y descanso. Dios escuchó la oración de Ezequías y envió su respuesta. La amenaza fue derrotada sin que Israel levantara una sola espada. Una sola espada. El Señor mostró que la batalla era suya, no del rey. Que la oración transformó una situación imposible en testimonio para la gloria de Dios. Y que Dios defendió a su pueblo y glorificó su nombre. Ahora bien, vuelvo a repetir, Dios usa la angustia para cumplir su propósito. Todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo. Lo que parece una amenaza puede convertirse en un instrumento de formación. Y Dios trabajando con nosotros en medio de la crisis. José fue angustiado en la cárcel, pero Dios estaba con él, preparando un gobernador. Pablo fue afligido, pero no derrotado. Amado, la angustia en manos de Dios produce carácter, produce esperanza y produce una fe más profunda y más fuerte. Nada de lo que vivimos entonces es en vano.
cuando aprendemos a rendírselo a Dios. La paz de Dios entonces actúa como guardia del corazón y la mente. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo describe la paz de Dios como algo que guarda nuestro interior. No es una paz superficial, sino una paz sobrenatural y poderosa, protectora. Esta paz entonces cuida las emociones y también cuida los pensamientos. Impide que el temor y la desesperanza hagan blanco nuestro corazón y tomen el control del mismo. Es una paz que permanece aún cuando decimos, pero las cosas no han cambiado, pero todo sigue igual. Pero sigo teniendo los mismos problemas, tengo el mismo diagnóstico, la misma situación familiar, la misma situación laboral. Pero es una paz que permanece cuando la situación parece que no va a cambiar. Y usted puede recordar a Daniel. Tuvo una paz aún sabiendo que será lanzado al foso de los leones. El rey apreciaba a Daniel, pero el rey fue confrontado, pero él violó la ley. Y él tiene que caer al foso de los leones. Y el rey no tuvo otra cosa más que decir, pues sí. Y permitió que lanzaran a Daniel al foso de los leones. Y esa noche el rey no durmió. Estaba triste. Estaba angustiado por haber tenido que deshacerse así de alguien a quien él admiraba. Dice la escritura en Daniel capítulo 6, verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana, no pudo dormir y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amados, la paz de Dios funciona como un muro protector contra las angustias. La mente enfocada en Dios entonces es la que permanece estable. Verás caer 1000 a un lado, 10,000 a otro lado, mas a ti no llegarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Cuando entregamos las cargas, escuche, cuando entregamos, no compartimos, no, yo no voy a compartir mis cargas, le voy a entregar mis cargas. Cuando entregamos las cargas, Dios también ordena nuestros pensamientos y trae paz. La ansiedad descontrolada suele comenzar aquí adentro, en la mente. Aquí empezamos a tener la primera tormenta. La paz de Dios, por otro lado, trae claridad donde había confusión. Pablo enseña que esta paz solo está en Cristo Jesús. La verdadera paz, la paz que el mundo no entiende, está en Cristo. Así que una relación viva con Cristo es la que nos sostiene en equilibrio interior. Y podemos encontrar a un David. Imagínense la experiencia de David, un jovencito frente a un gigante de 3 metros, un acorazado. David ante Goliat fortaleció su alma recordando, haciendo memoria espiritual. Recordando cuántas veces no me libraste de otros problemas tan grandes como este. Si lo hiciste una vez, lo harás de nuevo. Así es que, amados en Cristo, la mente cansada encuentra descanso verdadero en Cristo. Quiero cerrar esta enseñanza describiendo 5 pasos para el manejo de la angustia a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí están viviendo hoy un tiempo de angustia? ¿Cuántos de aquí dicen, no tengo paz en mi corazón? Yo le voy a dar 5 pasos, bíblicamente hablando, del manejo de la angustia. Paso número 1, no la esconda, no la niegue, no la maquille. Reconozcamos la angustia delante de Dios. ¿Cómo estás, bendecido? No. ¿Cómo estás, tronado?
tengo este problema y no lo puedo resolver. La Biblia no nos llama a negar la angustia. Nos llama a reconocerla, ponerle nombre y llevarla delante de Dios honestamente. Y decir, Señor, estoy peleando contra este Goliat y no puedo. No puedo. Los salmistas expresaron su aflicción sin máscaras, confiando en que Dios escucha el clamor sincero del corazón. Reconocer la angustia es un acto de humildad y fe. ¿Por qué? Porque admitimos primeramente que necesitamos de la ayuda divina, que no podemos solos. Dios no rechaza el corazón quebrantado. Dios no rechaza el corazón quebrantado, sino que más bien se acerca a Él. Al nombrar nuestra angustia en oración, entonces ya dejamos de cargarla solos. Le he dicho a usted que la oración hace un puente con Dios. Y en medio de la angustia, usted lo que tiene que aprender es a transferir la deuda, transferir la carga a Dios. Número 2, presentemos nuestra carga en oración y súplica. Número 1, reconozca. Número 2, traslade. La palabra enseña que la angustia debe llevarnos a la oración, no a la desesperación. El creyente entonces es llamado a presentar sus cargas con ruegos y acciones de gracias delante de Dios. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato. Usted puede decir, pues ya oré y sigue la cosa igual. Pues ya oré y no veo cambios. Sí, pero ¿qué hay de su corazón? Su corazón es el primero que tiene que ser transformado. Al orar, entonces, debemos entender que estamos entregándole el control al Señor y que estamos reconociendo nuestra incapacidad y su soberanía. Amados, Dios promete que su paz guardará entonces nuestra mente y nuestro corazón. La oración, no se olvide que es el puente entre la angustia y la paz. La oración es el puente entre tu angustia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Número 3, aferrémonos a las promesas de Dios. En medio de la angustia, la palabra de Dios se convierte en ancla para el alma. En medio de la angustia, la palabra de Dios se convierte en ancla para el alma. No es creer por creer, es creer la palabra de Dios. Las promesas divinas nos recuerdan que Dios sigue obrando aún cuando no lo percibimos. Recordar lo que Dios ha dicho, entonces, esa memoria espiritual fortalece nuestra fe y debilita el temor. Jesús mismo nos advirtió que habría aflicción, pero con ello nos dio una promesa, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos habló de victoria. Así que aferrarse a las promesas es un acto de confianza activa. La esperanza bíblica no es pasiva, amados, sino es firme en el carácter inamovible de Dios. Número 4, sometamos los pensamientos a la verdad de Dios. Sometamos los pensamientos a la verdad de Dios. La angustia suele intensificarse en la mente a través de pensamientos de temor, de culpa o de desesperanza. Cambiemos los pensamientos. Busquemos que la palabra de Dios sea la que rija nuestros pensamientos. Todo lo bueno, todo lo noble, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabarse, en esto pensad. La Escritura entonces nos llama a renovar nuestra manera de pensar conforme a las verdades de Dios. Esto implica rechazar toda mentira y abrazar lo que Dios dice sobre nosotros y nuestra situación. La palabra ilumina la mente, es como una lámpara y trae discernimiento en medio de la confusión, trae claridad, nos muestra el camino. Al meditar entonces en la Escritura, la paz de Dios viene y toma autoridad y gobierna nuestros pensamientos. No olvidemos entonces que la mente rendida a Cristo es la mente que encuentra descanso. Descanso. Por último, esperemos en Dios con fe obediente. Esperemos en Dios.
El manejo bíblico de la angustia culmina en una esperanza o una espera confiada en el Señor. Vuelvo a repetir, esperar en Dios no es pasividad, sino es perseverancia en la fe y en la obediencia. Y aun cuando la respuesta no llega de inmediato, el creyente confía en el tiempo perfecto de Dios. Aprendamos a descansar en Él. La esperanza en el Señor renueva las fuerzas y sostiene el corazón cansado. No olvidemos entonces que Dios usa la angustia como un proceso de formación espiritual. Y quien espera en Él, dice la palabra, no será avergonzado jamás. Termino con una invitación. Ven con tu angustia a los pies del Señor. No la escondas más, no la niegues más. Dásela a Dios, transfiéresela a Dios. En este momento, amados, creo que por causa de la presencia de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está hablando al corazón de aquellos que han venido a esta reunión cargados, cansados y afligidos. Tal vez estás acostumbrado a reír por fuera, pero por dentro tienes una lucha silenciosa y dolorosa, un peso que no sabes cómo acabar con él, cómo soltar. Amado, la angustia quizá ha tocado tu mente, quizá ha tocado tu matrimonio, quizá ha tocado tus finanzas, quizá ha tocado tu cuerpo, tu salud o la de alguien en tu familia. Quizá ha tocado la paz de tu hogar. Pero hoy el Señor te llama a no fingir fortaleza, sino a venir tal como estás y decirle, Señor, no puedo más con esto. No puedo más con esto. La palabra nos recuerda que Dios está cercano al quebrantado de corazón y que salva al espíritu abatido. Hoy yo quiero abrir el altar y decirte que este lugar es un lugar de mucha cercanía con Dios. Y que cuando tú decides venir y no escondes tu situación, no tratas de fingir fortaleza, poder, sino más bien reconoces, estoy viviendo una angustia, estoy viviendo al límite, no puedo más. Es cuando Dios dice, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Y la angustia ha robado tu paz. Si el temor ha dominado tus pensamientos, si sientes que tu fuerza se ha agotado, entonces este llamado es para ti. Jesús sigue hablando y sigue diciendo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y hoy Él quiere guardar tu corazón con su paz.